Amén. Damos gloria al Señor. Vamos a ir a nuestra Biblia en el primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel vamos a leer en el capítulo 15. Aleluya. Gracias a Dios por cada uno de los presentes. Primer libro de Samuel, capítulo 15, leemos del verso 1 en adelante. Voy a leer varios versículos y luego vamos a ir al Salmo 23. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Después Samuel dijo a Saúl, ¿está ahí conmigo? Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento, diga conmigo atento, a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asno. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor, diga conmigo a lo mejor, de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, ¿por qué? Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo
tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Eso parecía bueno, un argumento coherente. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Salmo 23. Yo sé que usted lo puede recitar de memoria. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Verso 4, hasta ahí vamos a llegar. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dígale a alguien en esta mañana: déjate guiar. Digan todos conmigo: déjate guiar. Oremos. Amado Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Jesús, por permitirnos, Señor, en esta hora traer tu palabra, Señor. Sea propicia y de bendición, de edificación para la iglesia. Bendice cada creyente, bendice cada familia, Señor. Bendice cada amigo presente en este lugar, en esta hora, en el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Bien, pueden sentarse. Tenemos una historia muy conocida, la historia de Saúl, cuando es desechado como rey. Y hay muchos aspectos que pudiéramos mencionar, pero queremos ir a lo esencial para poder transmitir en el tiempo que tenemos, poder transmitir la idea. Dios le había dado ciertas instrucciones a Saúl. Dios había puesto ciertas instrucciones específicas que él debía ejecutar. El asunto es que aquellas instrucciones que fueron dadas a través del varón de Dios, del profeta de Dios, a Saúl, tenían ciertos matices o ciertos aspectos que parecían quizás un poco exagerados de parte de Dios. Incluso podríamos decir que había algunos aspectos de lo ordenado, de lo mandado por Dios, que parecía ser algo absurdo. Así que cuando la gente estaba con Saúl dando cumplimiento a lo que estaba sucediendo allí, cuando estaban ejecutando la palabra que fue ordenada, de enfrentar a un ejército que había sido enemigo de la nación de Israel por años, y que gracias o debido, no gracias, sino debido a la desobediencia de Saúl, este ejército continuó dándole problemas. Este país o este reino siguió dándole problemas a la nación de Israel. Pero cuando ellos están haciendo ejecución de la orden, algunos de ellos comenzaron a cuestionar. Diga conmigo: cuestionar. Ellos comenzaron a cuestionar la orden que había sido enviada de parte de Dios,
dada al profeta y el profeta al rey y el rey al pueblo. Ellos comenzaron a cuestionar y dijeron, bueno, pero ¿por qué hay que acabar con todo? Mira tan hermosas estas vacas, mira tan hermosas estas ovejas. Tú te imaginas los sacrificios, porque cuando uno cuestiona, cuando el ser humano cuestiona lo que Dios ha ordenado, uno siempre trata de manipular el cuestionamiento para hacer ver que en uno hay una buena intención, que uno está pensando en Dios y en cosas buenas. ¿Tú te imaginas que pudiéramos sacrificar animales de estos para el sacrificio a Dios? Yo creo que a Dios no le va a molestar si nosotros nos llevamos estas vaquitas y estas ovejitas y esto más y esto más. Amén. Y ellos cuestionaron la orden de Dios. La Biblia dice que no hay alguien que tenga la mente lo suficientemente clara como para ver o entender la mente de Dios. Damos gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la mente de Dios es una mente superior a la nuestra. La Biblia dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y que sus planes o propósitos son más grandes que los nuestros. Nosotros tenemos alcance limitado, Dios tiene alcance ilimitado. Dios sabe lo que pasó ayer, sabe lo que está pasando hoy y sabe lo que pasará mañana. Así que es totalmente incorrecto cuestionar a Dios. Es totalmente inútil, incluso es inútil tratar de cuestionar, de reconvenir algo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Él no necesita el consejo nuestro para entrar en reflexión y decir, bueno, sí, ustedes tienen razón. Voy a cambiar esto porque ustedes me hicieron entrar en razón. No, la mente de Dios es superior a la nuestra. Nosotros necesitamos cada día ser educados, necesitamos cada día ser convencidos. Muchas veces necesitan traernos de vuelta a reflexionar sobre algo que no estamos viendo. Pero Dios no, Dios tiene un conocimiento amplio de todo lo que sucede. Él conoce los límites, Él sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Quién aconsejó a Dios? Damos gloria al Señor. Es por eso que cuando Dios ordena algo, nuestra única función es obedecer. No hay manera, no podemos cuestionar. A nosotros los que nos queda cuando Dios dice algo es acatar, obedecer, porque Él es perfecto. Es que a veces lo que Dios dice a veces parece absurdo, sí, a veces parece absurdo en nuestro criterio por nuestra visión corta de la vida. Así que ante nuestros ojos humanos, ante nuestra visión limitada, puede parecer absurdo algo que Dios está diciendo, pero Dios lo está diciendo porque Él no está limitado. Él sabe lo que pasará mañana y Él se adelanta a las cosas. Damos gloria al Señor. Saúl era un hombre humilde, aparentemente humilde. Por lo menos en apariencia, por lo menos parecía serlo. Cuando uno ve a Saúl detrás de las asnas del padre, buscando las asnas perdidas, uno ve a un hombre sencillo, un hombre obediente a su padre, un hombre humilde, un hombre trabajador. Pero las personas cambian.
Y Dios sabe exactamente qué cosas hacer y permitir para revelar el corazón del ser humano. Amén. Y hay personas que con una sola cuota, con una sola gota de poder y autoridad, cambian drásticamente. Amén. Cambian de una manera drástica, dan un giro total. Ahora este hombre no recibió una gota de poder, recibió el poder. Era el rey de la nación de Israel. Amén. El humo se le subió a la cabeza. Él estaba creído, él decía: lo que yo diga de aquí en adelante. Él consideraba a los reyes a su alrededor y él decía: lo que yo determine en este pueblo se tiene que hacer, se tiene que cumplir. Pero como un hombre con serias grietas emocionales, como lo era Saúl, no tenemos el tiempo para desglosar tantos aspectos de las grietas emocionales de Saúl. Pero como un hombre lleno de grietas emocionales, Saúl podía pasar de un estado de ánimo a otro. Manipulaba a las personas con sus palabras. Podía asumir una posición de liderazgo y de autoridad, pero también podía asumir luego una posición de víctima. Cuando llega Samuel donde Saúl, Dios le había dicho al profeta: porque el Señor no hará nada sin antes revelar el secreto a sus siervos los profetas. Diga conmigo: Dios siempre ha tenido varón de Dios. Siempre, hermano, hasta el día de hoy Dios sigue teniendo el varón de Dios a través del cual Dios hace cosas. Damos gloria al Señor. Y Dios le dijo a Samuel. Samuel estaba ya listo para dormir, para descansar, y Dios le habla a Samuel y le dice: Samuel, me pesa haber ungido a Saúl como rey. Y el Samuel, que ya estaba a punto de dormirse, se tiró de rodillas, se botó de rodillas. Ay, Señor, ¿qué habrá hecho el muchacho ahora? Porque ya había hecho una anterior. Anterior a esto, Saúl había ofrecido sacrificios antes de que llegara Samuel. Amén. Que cuando Samuel llegó, Samuel le dijo: locamente has hecho. Amén. Ya él había mostrado sus síntomas de inestabilidad, que se dejaba ganar de la ansiedad. Ya él había mostrado síntomas de esto. Así que Samuel se botó de rodillas: Señor, ¿ahora qué habrá hecho? Y Dios le dio la palabra. Y cuando Samuel llegó, Saúl salió a recibirlo. Se puso una máscara emocional y salió a recibirlo y a decirle: bendito seas tú de Jehová, aquí estoy, he cumplido todo, salí victorioso, cumplí todo lo que el Señor me mandó. Y le dice Samuel: ¿y qué es ese balido de animales que yo escucho? Se quitó la máscara de hombre victorioso, del líder de Dios, se quitó esa máscara y se puso la de víctima. El pueblo quiso reservar lo mejor de las ovejas y del ganado, pero todo es con una buena intención, para sacrificárselas al Señor. Entonces Samuel, que ya venía con una palabra de Dios para este hombre, Samuel le dice: mira, considera que Dios, a pesar de que tú no tenías quizás lo necesario, Dios te sacó de donde estaba para ponerte como príncipe sobre su pueblo. Pero no has valorado lo que Dios hizo contigo.
Y te voy a dar esta enseñanza, le dice Samuel. ¿Tú crees que Dios se complace de los sacrificios? ¿Tú crees que es tan importante para Dios los sacrificios como que se obedezca a su palabra? Déjame decirte algo. Es más importante la obediencia que el sacrificio. Así que no importa cómo tú argumentes lo que estés haciendo, pero si eso fue desobediencia a lo que Dios dijo, está mal. Así lo vayas a ofrendar, así lo vayas a sacrificar, así lo hagas en holocausto, está mal porque desobedeciste. Damos gloria al Señor. Hay tanta gente metida en problemas por cuestionar a Dios y por creernos a veces más buenos que Dios. Mucha gente con la vida enredada porque Dios dijo tal cosa, pero ellos dicen no, pero yo creo que Dios es bueno y Dios va a cambiar a esta persona, o Dios va a hacer tal cosa y Dios me va a ayudar y Dios siempre me va a ayudar. Y claro que Dios es bueno y siempre va a ser ayudador. Pero nuestros actos desobedientes tendrán consecuencias. No hay manera de evitarlo. Damos gloria al Señor. Ahora, la consecuencia determinada sobre Saúl fue severa. Y fue severa por algunos aspectos que no sé si tengamos el tiempo para desglosarlo. Porque de plano Dios lo desechó como rey. Aunque él siguió con la corona un tiempo más, Dios no estaba con él. Y en lugar de Dios, un espíritu malo lo atormentaba. Amén. Y entonces vimos la bipolaridad. Rasgos claros de bipolaridad, de lo que hoy se conoce como bipolaridad en la vida del rey Saúl. Unos días amaba y abrazaba y besaba a David y otros días lo quería matar en serio. Amén. Porque Dios se apartó de él. Ahora, Dios siempre supo quién era Saúl. Y Dios siempre supo lo que se iba a revelar de Saúl cuando él cambiara de posición, cuando él dejara de ser el hijo de Cis y se convirtiera en el rey de Israel. Ya Dios sabía. ¿Usted cree que a Dios lo toma por sorpresa algo que nosotros hagamos? No, a Dios no le toma por sorpresa. Ya Dios sabe lo que va a pasar. Amén. A la nación de Israel dice la escritura que ellos estuvieron en el desierto comiendo maná, dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Amén. Y también para que aprendas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Damos gloria al nombre de Jesús. Así que Saúl siguió mostrando. Usted sigue leyendo la historia y se da cuenta que él sigue mostrando. Él luego, en los versículos siguientes que no leímos, él le dice a Samuel, bueno, yo he pecado. Y yo cuando leí eso, hermano, yo me sentí como, yo dije, estuvo tan cerca del arrepentimiento genuino. Porque el arrepentimiento real, ese que Dios valora, empieza por reconocer lo malo que he hecho. Amén. Entonces él dice, yo sé que he pecado, pero es que tuve miedo del pueblo. Dio un paso adelante y después dio dos para atrás.
Eso es como cuando usted en una situación de pareja, usted escucha que el esposo dice, bueno, yo sé que yo hice mal, pero es por culpa de ella. O sea, no tiene sentido. Reconozco que hice mal, pero la culpa es del otro. ¿Sí? Algo así hizo Saúl. Él intentó reconocer, pero luego se echó para atrás y dijo, pero porque le tuve miedo al pueblo. Entonces Dios dijo, bueno, aquí no hay argumento que valga, porque Dios no va a tener un rey frente a un pueblo que le tenga miedo al pueblo. Así que cada vez que él hablaba a Saúl, Samuel tuvo que haberle dicho, guarda silencio, porque todo lo que digas va a ser usado en tu contra. Porque cada vez que hablaba, lo único que hacía era hundirse más. Sus argumentos, cada vez que lo intentaba, sus argumentos lo hundían más. Y él sigue hablando y sigue expresando. Y en lo último ya él se agarra de Samuel, porque él le dice, bueno, está bien, no importa, si Dios me desechó, no importa, pero por lo menos sal conmigo frente al pueblo y finjamos que todo está bien. Porque a él lo que le interesaba era la fama. Él quería era presumir frente a la gente su autoridad. Y Samuel le dice, no, yo no me voy a prestar para ese juego. Y Samuel se va y Saúl se le tira y le agarra los vestidos, y Samuel sigue caminando y él lo ala por los vestidos y rasga los vestidos del varón de Dios. Y Samuel da otra palabra, así como se ha rasgado mi vestido, Dios ha rasgado tu reino en Israel. Amén. Diga conmigo, ese fue Saúl. Ahora, hablemos de David. David es quien sustituye a Saúl en el reinado. David estaba ungido mucho antes de ser proclamado rey. Dios se había apartado de Saúl y enseguida mandó a Samuel a llenar su cuerno de aceite e ir a ungir al nuevo rey. Porque ya Dios se había preparado un mejor hombre para sustituir a Saúl. Y la palabra que fue dicha acerca de David dice, un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿eso dice que David era perfecto? No. De hecho, si usted me pregunta a mí, pastor, haga usted un juicio personal. No es mi posición la de juez. Pero si yo estuviera en una posición de juez, si usted me dice, bueno, párese en la posición de juez, y califique la falta de Saúl y la falta de David, yo digo la de David fue más grave. Mi juicio, mi criterio. Porque también fue infiel a lo que Dios había establecido. Pero como agravante, hubo un inocente muerto. David fue culpable de homicidio culposo. Amén. Fue autor intelectual de un asesinato, de un homicidio. Cometió adulterio. Amén. Ajá, pastor, ¿y cuál es la diferencia? En realidad, cuando Dios llamó hombres en la antigüedad y en el presente, Dios no llama gente pretendiendo que sean perfectos. Diga conmigo, Dios está claro. Cuando Noé sacrificó holocausto, cuando salió del arca y ofreció un holocausto voluntario, Dios no se lo pidió, fue un sentir espontáneo voluntario de Noé. Dios percibió olor grato y dijo, Dios, no, hay esperanza. El hombre no es tan malo. Hay algo bueno dentro de ellos.
Damos gloria al Señor. Y dijo Dios: no contenderé más con el hombre, porque ciertamente él es carne, y el designio o el deseo de su corazón desde su juventud es inclinado hacia el mal. Es decir, que Dios está claro, Él no espera, cuando llama a un hombre, Él no espera que sea perfecto, pero Dios se anhela que sea sincero. Y algo más, Dios desea que los hombres que Él llama se dejen guiar. Dígale a alguien: déjate guiar. Los pecados de él fueron más graves, pero cuando usted estudia y lee el Salmo 51, David tiene los pantalones para decir: yo reconozco que contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Damos gloria al Señor. No me importa, Señor, si me desechas como rey. No me importa si me quitas la corona y el cetro. No me importa si me quitas el trono. Pero no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me importa la fama, no me importa la corona, me importas tú, Señor. Si se da cuenta de la diferencia entre Saúl y David, una diferencia notoria, clara, una actitud que hace una diferencia enorme. Pero David, que era un hombre que expresaba ante Dios lo que sentía, era un hombre que mantenía una intimidad con Dios constante. Si él estaba alegre, su anhelo era cantar cánticos de alabanza al Señor. Pero si él estaba triste y afligido, él también escribía cánticos expresando su dolor, su tristeza y su esperanza en Dios. Si era perseguido por los adversarios, él también transformaba su persecución en cantos de liberación y de esperanza. Era un hombre con una intimidad cercana a Dios. Era lo que Dios espera que un hombre sea: un hombre conforme al corazón de Dios. Y el Salmo 23, pudiéramos decir que es la obra maestra. No es mi salmo favorito, pero debo reconocer que es la obra maestra de David. Porque David, en el Salmo 23, ¿qué hacía David antes de ser rey? Si algo conocía David, era la relación entre las ovejas y el pastor. De eso David sabía. Amén. Yo no sé cómo dijera el Salmo 23 si David hubiese sido albañil, no sé. Pero como él era pastor, él, fíjese dónde está el análisis de esto. Él no se presenta a sí mismo como un pastor, sino que más bien en la relación pastor y oveja, él mira y él dice: yo soy la oveja y Dios es el pastor. Ya va, David, pero tú eres el rey de la nación de Israel, la tierra de Abraham, de Isaac y de Jacob, la tierra que tiene promesas de Dios, la nación que tiene un Dios que pelea sus batallas. Tú eres el rey de la nación que va a ser la nación más renombrada en el mundo entero. No importa la posición que tenga,
pero en cuanto a Dios, yo soy la oveja y Él es el pastor. No importa qué tan alto haya llegado, no importa cuántos años tenga en el evangelio, no importa cuánta Biblia sepa, no importa cuánto he hecho, Dios es el pastor y yo soy la oveja. Eso no lo entendió Saúl. Damos gloria al Señor. Jehová es mi pastor. Yo me lo imagino escribiendo el salmo. Jehová es mi pastor. Si Jehová, que es el Dios eterno, el creador del universo, el que hizo los cielos y la tierra, el que creó las estrellas, la luna y el sol, el que fijó límites al agua del cual no pasará, si ese rey, si ese Dios tan excelso y tan poderoso es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué me puede faltar si Dios, el Dios eterno, es mi pastor? ¿Qué podría hacerme falta? Jehová es mi pastor. Cuando dice mi pastor, está hablando de un Dios, de un ser, de alguien que es cercano, del cual soy, al cual pertenezco y del cual tomo identidad. Es mi pastor. No sé si de alguien más, pero estoy seguro que es mi pastor. Habla de su relación personal con Dios. Y cuando dice pastor, Él está declarando y diciendo: Él es el que me guía, Él es el que me dirige, Él es el que me muestra el camino. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermano, esto no lo está escribiendo un poeta, aunque es reconocido mundialmente como el poema bíblico más hermoso que exista. El mundo secular lo reconoce. Pero no era un poeta el que lo escribía, era un hombre que había sido pastor, que sabía la relación entre el pastor y la oveja, que sabe que la oveja representa a aquel que es guiado y que el pastor representa al que tiene autoridad para dirigir. Damos gloria al nombre de Jesús. Entonces él continúa: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Amén. Él está hablando de la certeza de un Dios que quiere llevar a aquellos que se dejan guiar a lugares donde hay delicados pastos. Una de las cosas más difíciles que existe, hermano, es poder guiar a los seres humanos. Es fácil guiar un rebaño de ovejas, hablando en términos normales. Y Dios compara al pueblo de Dios, a la membresía de la iglesia, Dios la compara con un rebaño de ovejas. Puede que muchas veces difiera el comportamiento nuestro al comportamiento real de las ovejas, porque a veces cuestionamos a ese Dios y cuestionamos la autoridad puesta por Dios, aquella que nos quiere llevar a delicados pastos. Damos gloria al Señor. A veces resistimos. Se le dice a la iglesia: por aquí hagamos esto, y siempre salta alguien a decir: ¿y eso para qué?
¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y cuánto va a costar? ¿Y qué se va a hacer? ¿Y cuál es el propósito? Y a veces Dios pone el sentir. Dios pone un sentir en el siervo de Dios sobre algo espiritual, sobre algo que puede impulsar espiritualmente a los creyentes, sobre algo que puede despertar el corazón de alguien. Pero la gente comienza a resistir y a decir: ¿y eso para qué? Pérdida de tiempo y de plata. Yo tengo 100 años en la iglesia y nunca se había hecho eso. Usted puede tener 1000 años en la iglesia, pero necesita dejarse guiar. Necesita dejarse guiar. Cuando yo salí al ministerio, mentira, cuando salí al ministerio no, cuando llegué a pastorear en el Táchira, yo tenía apenas 1 año y medio de ser pastor. Era un pichón de pastor. Recibimos 5 personas, 5 adultos. Y el que menos tiempo tenía en la iglesia tenía 25 años. Y habían otros de 35 y 40 años. Y yo apenas tenía 1 año y medio de ser pastor. Y no fue fácil, ni para ellos ni para mí. No fue fácil. Había un líder que toda su vida, no sé desde qué tiempo, había sido copastor en la iglesia donde había estado. Y una vez dijo: es que aunque yo no tenga el cargo, porque yo no tenía copastor, yo le dije: hermano, pero yo qué copastor voy a tener si tengo 5 miembros nada más. No necesito copastor. Y él dijo: pero es que aunque yo no tenga el cargo, cumplo la función, porque yo sé de qué se trata esto. Había una anciana que tenía como 40 años en la iglesia, y ella me decía: tranquilo, hermano, yo estoy orando por usted. Yo siempre digo que ese es, de todos los creyentes que yo he pastoreado, ya ella duerme en el Señor. El mejor ser humano y creyente que yo he pastoreado en mis años de ministerio es esa mujer. Nunca encontré un obstáculo en ella. Siempre había: sí, pastor, sí se puede. Vamos a orar. Cuando yo llegué allí de visita, solo de visita, ella me dijo: ¿y se va a venir a pastorear, a abrir la obra acá con nosotros? Y yo le dije: si consigo cupo para mis hijos y casa donde vivir y carro que me haga la mudanza, sí. Y al día siguiente estaba yo tomándome un café en el garaje de la casa de un hermano, y ella bajó y dijo: pastor, así hablaba ella suavecito, pastor, ya le encontré el cupo a los niños en la escuela. Y ya me voy a la casa a orar para que las diligencias que van a hacer hoy de la casa y del transporte, Dios lo prospere. Damos gloria al Señor. Yo me sentía a veces incapaz de dirigirla, me provocaba decirle: diríjame usted a mí. Pero con el otro hermano teníamos muchas complicaciones, porque él decía: este es un niño. Yo tenía 27 años, hermano, y 1 año y medio de ser pastor. Yo me puse viejo fue en el Táchira, pero yo era muy simpático cuando estaba joven. Y él siempre cuestionaba todo. Pero un día sentí de parte de Dios que yo tenía que dirigir a ese pueblo, porque Dios me había puesto a dirigirlo.
Independientemente de mi debilidad o de mi de ser vulnerable en el aspecto de que no tenía tanta experiencia, yo era el que Dios había asignado para dirigir. Nunca he creído en el señorío sobre la congregación. No. Pero sí aprendí allí que el pastor tiene que pararse muchas veces en una línea y no retroceder, pase lo que pase. Porque el pueblo necesita ser guiado, las ovejas necesitan ser guiadas, no el pastor empujado por las ovejas. Damos gloria al Señor. Así que comenzamos a hacer cosas, a tomar decisiones y a ir adelante sin crear conflictos, sin tener problemas, sin pelear con nadie. Yo no creo que sea necesario. Hay cosas que se deben, decisiones que se deben tomar con firmeza y no necesita pelear uno con nadie. Sencillamente se decidió esto, se va a hacer esto. Y un día estábamos trabajando en casa de una hermana que era sola, no tenía quien le ayudara, y el hermano era muy servicial y dice: yo me ofrezco a ayudar a la hermana a terminar la casita para que ella se pueda mudar. Y yo le dije: yo lo ayudo, hermano, vamos a trabajar allá. Y nos fuimos a trabajar y estábamos allá haciendo la plomería y una cosa y la otra. Y me dice: pastor, yo le voy a preguntar algo. Yo estoy en disciplina. Y yo le dije: ¿por qué me pregunta eso, hermano? ¿Usted cometió algún pecado, hizo algo indebido por ahí? Me dijo: no, hermano, eso es lo que me extraña. Pero usted ya no me usa. Usted no me pone a predicar. Y yo le dije: hermano, es que cuando usted predica, usted lo único que hace es desquitarse y darle garrote a los demás y hablar de cuán bueno y cuán santo y cuán grande es usted. Mucho yo y mucho palo para los demás. Y somos 5 y somos muy poquitos para aguantar toda la garrotera que usted nos da. Y yo he entendido que si yo soy el pastor y yo no maltrato a la iglesia, no le puedo permitir a otro que lo haga. Amén. No, pero es que yo soy, y bueno, después de eso comenzamos a trabajar. Hoy por hoy yo quiero traerlo a enseñar acá. Ese es un varón de Dios, hermano, es un varón de Dios. Él es un hombre de Dios. Solo que no había aprendido a dejarse guiar. Cuando yo tenía como 12 años de ser pastor allá en ese lugar, me quedé aterrado. Un día me dijo, él fue miembro de hombres de mucha trayectoria. Y un día me dijo: ¿sabe qué, hermano? Yo he aprendido mucho con usted. Puedo decir, esto lo digo para reforzar la enseñanza, no para vanagloria. Yo creo que usted es el mejor pastor que yo he tenido. Yo me quedé aterrado cuando él dijo eso. Viniendo de él, eso era una cosa extraordinaria. Amén. Y me dijo: y lo que más me gusta de usted es que aunque yo muchas veces me le opuse a lo que usted quería hacer, usted nunca cambió conmigo. Sí me dejó por ahí quietecito un rato, pero nunca dañó su corazón ni el de su familia conmigo. Nosotros necesitamos aprender a dejarnos guiar. No hay nadie más grande que Dios entre nosotros.
Es muy triste y yo sé que con esto se identifican los líderes de los ministerios y departamentos locales. Es muy difícil percibir el rechazo, la negatividad de la gente cuando lo que se intenta hacer son cosas para llevarlos a delicados pastos. Cuando lo que buscamos es hacer cosas para bendecir su vida, su familia y a la iglesia. Y ver gente opuesta, negativa, no se puede, es muy feo, es muy caro, no me gusta, nunca se ha hecho. Tanto pero, hermano. Cuando uno es oveja, uno no pone pero, uno obedece y se deja guiar. David era el rey de la nación de Israel, la nación que contaba con el apoyo de Dios. Pero a pesar de que era el rey, él decía: el Señor es el pastor y yo soy la oveja. Y yo estoy confiado de que Él me llevará a lugares de delicados pastos y me hará descansar. Junto a aguas de reposo Dios me va a pastorear. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Ningún líder espiritual, ningún pastor intencionalmente querrá hacer cosas o programas o actividades para dañarlo o destruirlo. Damos gloria al Señor. ¿Qué pastor quiere hacer algo que destruya la iglesia? No hay necesidad. Todo pastor quiere tener avivamiento, crecimiento, expansión, madurez en los líderes, crecimiento en todas las áreas. Damos gloria al Señor. Si se habla de un programa de oración, ay, pero ¿y por qué? Mira, hace unos días me escribió una hermana. Yo compartí hace unos días un audio. Estuve a punto de compartir otro audio en el grupo, pero me dio pesar, o sea, me dio como pena. Pero hay una hermana en Acarigua, ella es una bendición, es como una madre allá de mucha gente espiritual. Ella fue la mujer que Dios usó para ganarse a mi papá. Ya en la casa éramos todos cristianos y mi papá nada. Prestaba la camioneta, nos llevaba al culto, hacía lo que tuviera que hacer, pero no era creyente. Y esa mujer una noche Dios la incomodó en su casa, se levantó, se montó en su carro, fue a la casa, tocó el portón, ya estaban mis padres acostados, mi esposa y mis hijos mayores estaban allí, niños. Yo tendría como unos 6 meses de haber salido al ministerio. ¿Quién estará tocando esta hora? Abrieron y era ella y dijo: ¿dónde está el señor Cira? Tengo un mensaje para él. Y fueron y llamaron a mi papá. La hermana Damaris quiere hablar con usted. Y salió mi papá y comenzó ella a predicarle. Pam, 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 pam. Y todo el mundo aterrado allí, mi mamá, todo el mundo asombrado. Pam, pam, dio su mensaje. ¿Entrega su vida al Señor? Sí. Y desde ese día mi padre fue un cristiano ejemplar. Yo no he perdido conexión con ella. Ella fue la que oró para que yo fuera pastor. Ella es la culpable. Ella se le hacía claro el día orando por nosotros. Se arrodillaba a orar y le amanecía orando por nosotros. Y cuando yo comencé a sentir el llamado de parte de Dios, yo decía: ¿qué va a decir mi esposa? Esa no va a querer, esa me va a decir que no. Y ella le dijo a mi esposa, sin yo saberlo, le dijo: René va a salir al ministerio, no te vayas a oponer. Ella habla así. Bueno, esa mujer de la que estoy mencionando, ella vio el programa que yo monto. Todo lo que yo monto en el estado, ella lo ve, lo comenta, lo comparte. Y ella vio el programa, aquello, un sacrificio por cada uno de mis hijos. Y ella dijo: hermano René, ese programa está muy bueno, yo lo voy a hacer. Y lo hizo un día de sacrificio por cada uno de sus hijos. ¿Tiene cuántos hijos, Damari? 4. Uno por cada uno de sus hijos. Después hizo uno por cada uno de sus, no mentira, uno por todos sus nietos.
Y después comenzó uno por sus hermanos, uno por sus cuñadas, una por sus sobrinos. Todavía está haciendo el programa. Todavía lo está haciendo. Pero ¿sabe qué es lo asombroso del caso? Que desde que ella comenzó a hacerlo, han bautizado 5 miembros de su familia. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque aquí hubo gente que le puso pero a eso como usted no tiene idea. Y algunos que casi lo hicieron obligados como para cumplir. Pero ¿sabe qué? La obediencia trae bendición. Obedecer es mejor que los sacrificios. Y prestar atención tiene mucho más resultado. Damos gloria al Señor. Nada se hace para dañarlo ni para quitarle el tiempo. Todo lo que se hace para bendición de su vida y bendición de su familia y de la iglesia. Damos gloria al Señor. Necesitamos comenzar a obedecer más y a cuestionar menos. Damos gloria al nombre de Jesús. Pero el verso 4, que es el corazón del mensaje, y ya el tiempo se agotó. Pero el verso 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque la cosa no esté bien y haya mucha amenaza a mi alrededor, dice David, y haya muchas cosas, peligros, dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando uno vive en obediencia, cuando uno reconoce el señorío de Dios y cuando uno sabe que uno es oveja, uno no tiene que tener miedo. No importa la acechanza que haya alrededor, hay un Dios que me cuida, hay un Dios que me protege, hay un Dios que pelea por mí. Damos gloria al Señor. Y dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Con ese punto termino. Claro, ese punto puede durar 40 minutos. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿La vara y el callado es lo mismo? Estaba estudiando sobre eso. En algunos casos se trataba de lo mismo. Es decir, en algunos casos había pastores que usaban el callado como vara y como callado. Pero también originalmente, y muchos pastores lo acostumbraban, tenían la vara y tenían el callado. ¿Cuál es la diferencia? La vara era un poco más delgada que el callado y aproximadamente de 1 metro de largo. O aproximadamente no, tenía 1 metro de largo. El callado era un poco más grueso, pero y era de 2 metros y al final tenía una curva. Amén. ¿Cómo usaba el pastor esta herramienta, estas 2 herramientas? El callado era para dar pequeños golpecitos en la espalda o en las piernas traseras de la oveja o en la cabeza de la oveja cuando ella intentaba desviarse. Pero también era una herramienta de defensa, era un arma de defensa para golpear a los lobos o a los animales rapaces que querían a veces tomar a una oveja. Así que el pastor tenía un uso múltiple para la vara. Con ella podía corregir, diga conmigo, corregir al rebaño, pero con ella también defendía al rebaño. Amén. Con la vara no se maltrata el rebaño, no, se corrige. Amén.
Pero con esa vara también se podía hacer daño letal contra las fieras que quisieran arrebatar a una oveja. El cayado, por su parte, que era más largo, servía para que el pastor pudiera apoyarse en los lugares que eran empinados, escarpados. Era como un punto de apoyo para escalar, para subir. Pero también tenía una particularidad, que cuando una oveja se deslizaba, caía en un hueco, en un barranco, el pastor extendía el cayado y con el garfio, con el gancho que tenía en la punta, la alaba por el cuello y la volvía a traer hacia él. Damos gloria al Señor. Así que la vara y el cayado eran instrumentos para corregir y para proteger el rebaño. Amén. Era tan importante el uso de esto, que incluso el Señor consideró tan importante esto, que incluso el Señor habló de la importancia de la vara en muchos aspectos. Cuando se iba a diezmar, el Señor dijo: las ovejas, el Señor decía: toda la que tocare la vara. ¿Qué hacía el pastor? Dejaba pasar, iba el momento de diezmar y comenzaba a pasar el rebaño que no había sido diezmado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y la 10ª la tocaba el pastor con la vara. Ese era diezmo. Damos gloria al Señor. Eran los múltiples usos que la vara tenía. Pero ¿sabe qué? La vara es símbolo de dirigir, de autoridad. Dios ha dado vara y cayado a todo aquel que ha puesto sobre el rebaño. Cuando Dios llamó a Moisés, no es casualidad. Cuando Dios llamó a Moisés desde la zarza que ardía y no se consumía, Moisés estaba apacentando ovejas. Y cuando Moisés llegó allá y dijo: no, yo no puedo ir, no soy incapaz, no tengo nada con qué defenderme, ¿qué voy a hacer? No tengo nada, no hay virtudes en mí. Y él le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Damos gloria al Señor. Y Dios invistió de autoridad a Moisés con una vara en su mano. Con esa vara golpeó la roca y dio agua. Esa vara la extendió sobre el mar Rojo y el mar se abrió. Esa vara la extendió sobre el Nilo y el Nilo fue infectado de plagas. Damos gloria al Señor. Es decir, que a Dios, a todo hombre que llama para poner sobre el rebaño, Dios le da vara y cayado, capacidad de dirigir, autoridad para corregir y para proteger el rebaño. Damos gloria al nombre de Jesús. Necesitamos, hoy más que nunca, necesitamos volver al principio de ser la iglesia que honra, que valora, que respeta los ministerios y que entiende que fueron constituidos por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Damos gloria al nombre de Jesús. El apóstol Pedro, póngase de pie. El apóstol Pedro, que tuvo una relación cercana con el Señor. Él vivió experiencias que no eran buenas, que no fueron agradables. Atravesó situaciones adversas. Negó al Señor. Estuvo descarriado de su propósito. Y cuando él escribe su primera epístola, él está hablando con un grupo de creyentes que estaban por darse por vencidos. Y él comienza a animarlos. Y en el capítulo 2,
En el capítulo 2, él comienza a hablar de los padecimientos. Pero en el verso 22 específicamente habla de Cristo. Verso 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Amén. Sino que encomendaba su causa. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga todas las cosas. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y el verso 25 me encanta, porque Pedro, que había estado también descarriado del llamado y del propósito, él le dice a sus lectores: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hoy en día se usa el término obispo para distinguir o para reconocer una posición. Pero la palabra que se traduce como obispo acá en la carta de Pedro es el que supervisa. Así que Pedro le está diciendo a sus lectores: ustedes anduvieron descarriados, pero necesitan dejarse guiar. Vuelvan al pastor que supervisa sus vidas. Damos gloria al Señor. Ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, al que cuida, al que alimenta, al que corrige y al que supervisa vuestras vidas. Damos gloria al nombre de Jesús. En el capítulo 5, él dice: ruego a los ancianos. Diga conmigo: ancianos. Cuando Pedro dice acá lo mismo que cuando Pablo le dice a Timoteo ancianos, Pablo está hablando de los pastores. Y aquí Pedro nos lo deja ver. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano, dice Pedro, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Verso 2 dice: apacentad. Eran los pastores, ¿sí o no? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Damos gloria al Señor. Esta relación pastor-oveja tenemos que hacerla voluntariamente. Yo no estoy para amargarle la vida a usted. Yo estoy acá para dirigir un rebaño, para dar la instrucción de Dios para su vida. Yo no estoy aquí porque sea mejor que usted, sino porque Dios me llamó a estar aquí. Damos gloria al nombre de Jesús. Y necesito apacentar y cuidar de usted voluntariamente. Yo no voy a andar persiguiendo a nadie como policía, ni tampoco voy a ser invasivo en sus asuntos personales. Si usted se deja pastorear, yo lo pastoreo. Damos gloria al Señor. Si usted quiere ser guiado en vez de cuestionar, usted va a encontrar un pastor que voluntariamente le va a apacentar, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, quienes pastoreamos recibiremos la corona incorruptible de gloria. Cuando dice el príncipe de los pastores, está diciendo el pastor principal. Cuando aparezca el pastor principal,
Jesucristo. Él es nuestro pastor principal. Él es mi pastor y Él es su pastor. Damos gloria al nombre de Jesús. Pero terrenalmente, y hasta que sea la voluntad de Dios, yo soy su pastor. Damos gloria al nombre de Jesús. Y quiero decir a todos los líderes que me ayudan, cumplamos con este principio, porque cada líder en su área es como una extensión pastoral. Amén. Cada líder en su área es una extensión pastoral. No tengamos señorío sobre la gente. No empujemos a nadie. Que el que quiere ser oveja se dejará guiar. Damos gloria al Señor. No hagamos conflictos de cosas innecesarias, pero estemos listos para apacentar a aquellos que tienen espíritu de oveja, aquellos que quieren ser guiados, dirigidos. Damos gloria al Señor. Y cuando nosotros pastoreamos, cuando nosotros lideramos jóvenes, niños, oración, alabanza, evangelismo, todos los ministerios, cuando nosotros servimos, lo hacemos en pro del crecimiento y de la madurez de la iglesia. Servimos a la iglesia. Damos gloria al Señor. Las decisiones que tomamos no las tomamos pensando en si a alguien le gustó o no le gustó. No, porque yo no puedo privar al 80% de la iglesia de una bendición porque un 20% no le guste, le aburra lo que se hace. Damos gloria al Señor. Yo no voy a privar a la gente que está comenzando en el Señor, que tiene el amor, el primer amor encendido, que tiene esa llama ardiendo en su corazón. No lo voy a privar porque a alguien le aburre. Amén. Mire, hermano, yo he aprendido algo en el ministerio. Yo soy aburrido, pero he aprendido algo en el ministerio. Que no se trata de lo que a mí me gusta, sino de lo que la gente necesita. Usted me ha visto a mí contratar piscinas para que la iglesia vaya, ¿verdad? No porque a mí me guste la piscina. A mí no me gusta el agua llena de secreciones, sudor. No voy a decir más nada para que usted no se desanime. Pero como yo sé que a la gente le gusta, la contratamos. A mí no me gusta la sopa, pero sé que a la gente les encanta un hervido y se han hecho hervidos para la gente. Porque no se trata de lo que a mí me guste, sino de lo que sea provechoso para la comunión de la iglesia. Así que si a nosotros hay algo que no nos gusta, no digamos nada, no saboteemos el programa. Porque si usted no lo disfruta, otros lo van a disfrutar. Damos gloria al nombre de Jesús. Dígale a alguien: déjate guiar. Oremos al Señor. Amado Jesús, bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias.